pilas. Vamos a arrancar. Mande. Yo estoy usando datos, entonces si me desconecto. Está bien, no, Porque no tranquilo. tengo, sí, porque no tengo wifi en la casa. Ok, entiendo, no se preocupe. Bien, vamos a hablar de lo que es el reino monera. El reino minero. Permítame. Vamos a hablar, sí, de los microorganismos y vamos a iniciar con el primero que es el reino monera. Son 3 reinos en los que clasifican los microorganismos. Tenemos 3 reinos. Decimos que los microorganismos eran seres muy diminutos, o sea, muy pequeños, y que para poder usted observarlos necesita el uso del microscopio, así como lo que está haciendo la microbióloga en la imagen, para poder ampliar varias veces su tamaño, porque como le decía el día de ayer, Valerie, si usted empieza a tocar, por ejemplo, ahorita su escritorio, usted dice que está limpio, pero si lo hacemos ya con un microscopio que empezamos a observar, vamos a poder ver de que hay un montón de microorganismos que andan caminando en aquella área que usted dijo que estaba limpia. Bien, se clasifican en 3 reinos. ¿Cuáles son esos reinos? El reino monera, que aquí son unicelulares procariotas, es decir, que sus células no poseen núcleo. Este grupo se compone de bacterias y de cinobacterias. ¿Cuáles son las cinobacterias? Las algas azul verdosas. Muchas bacterias se van a alimentar de los restos de otros seres vivos y otras son autótrofas porque producen su propio alimento. Por ejemplo, si una carne o una comida se empieza a descomponer, usted mira que le empieza a entrar gusanos. Eso fue porque ya le entró bacterias. Empiezan a alimentarse de ese alimento que se empezó a descomponer. Las bacterias se encuentran en casi todas partes, en el aire, en el agua, en la tierra, en el cuerpo, cerca de los volcanes y hasta en lugares tan fríos como la Antártida. ¿Qué se supone que las bacterias y los virus en lo helado cuesta que sobrevivan? Bueno, aquí tenemos el caso del yogur, que para la producción del yogur utilizan lo que es gusanos para poder hacer el yogur. A ustedes que les encanta el yogur, miren, ve, tan rico que es, pero sí lleva una parte de gusanos y de bacterias, pero es saludable, o sea que algunas bacterias son saludables, otras no son saludables y no nos perjudican. Bien, entonces vamos a ir copiando lo que está subrayado en nuestro cuaderno con letra bonita. Aquí, Ángela, en el caso suyo, tendría que contestar estas 2 preguntas en la página 22 y de ahí pasamos a copiar el tema y los pequeños conceptos que están aquí en nuestro cuaderno con letra bonita. Bien, cuando finalicemos, levantamos la manito.
Mm, Qué rápido andas, Valerie, hoy. Ángela. Finalizó, señorita Ángela. No, ¿Qué le pasa, señorita Ángela? ¿Anda enferma o está bien? ando enferma. ¿Qué tiene? Fiebre. Gripe. Entiendo. Es por el cambio de clima, lo más seguro. Bueno, si yo le pregunto a usted que las bacterias solo se encuentran en la basura, ¿va a ser verdadero o falso? Falso. Falso, porque se encuentra en todas partes. En todas partes. En todas partes. Incluso en sus manos usted anda bacterias. Solo que como le repetía, no las podemos ver. Y usted dice, no, yo ando las manos limpias, pero es que por naturaleza hay bacterias, en el aire hay bacterias, en el agua hay bacterias. Lo que pasa es que nosotros hemos ido adaptándonos y esas bacterias ya no nos hacen efecto porque ya hemos creado inmunidad. Es como lo del virus ahorita. Es un virus nuevo. Por eso es que mucha gente murió, porque su cuerpo no lo reconocía, no tenía anticuerpos, su sistema inmunológico no era capaz de crear inmunidad, de combatir el virus. Pero ya con la vacuna se espera que con las 2 dosis su cuerpo ya sea capaz de crear inmunidad y que el virus ya no ataque de una manera tan agresiva, sino que se va a convertir así como una gripe, como una gripe normal que nos dé, solo que nos va a dar dolor de cabeza, dolor de cuerpo, que eso es lo normal que sucede cuando nos da gripe y a veces nos da fiebre. El detalle del COVID-19 es que obstruye las vías respiratorias de flema y por eso es que las personas llegan a un punto que no pueden respirar y es lo que les causa la muerte, porque les daña, les invade de un montón de flema lo que son los pulmones. Bien, podemos continuar, Ya, ¿verdad? profe. Muy bien. Decimos que las cianobacterias realizan fotosíntesis, o sea que producen su propio alimento, por lo que contribuyen a la producción del oxígeno indispensablemente para la respiración de muchos seres vivos y esos seres vivos somos nosotros. Algunas bacterias se emplean, oiga bien, preste atención a lo que dice aquí, mire, algunas bacterias se emplean para fabricar yogures, ¿ve? Mire. Y otros, y los quesos también, porque hay unos quesos a veces que apestan tanto, pero es por lo mismo que le han puesto bacterias, pero es que es necesario para la producción. Son bacterias que al final son beneficiosas para nosotros. Muchas bacterias son esenciales para que ciertos nutrientes circulen a través de los ecosistemas, porque toman los nutrientes del ambiente o de organismos muertos y los devuelven al suelo para ser utilizados de nuevo por las plantas. O sea, como nutriente, eso va a ayudar a que las plantas crezcan. Por ejemplo, si usted tira las hojas de los árboles cuando se secan, se empiezan a descomponer y sirven de abono a las plantas. Lo mismo el pupú de la vaca, el pupú de la gallina le entran bacterias, se empiezan a descomponer, pero cuando ya la mezclamos,
empiezan a servir de nutrientes, en este caso abono para las plantas. Ciertas bacterias que habitan en el sistema digestivo del ser humano protegen la flora bacteriana porque producen sustancias para ayudar a digerir algunos alimentos. O sea, algunas bacterias son beneficiosas y otras son dañinas. Lo mismo, copiamos y cuando ya hemos terminado, subimos la manito. ¿Listo?
Finalizó, ¿verdad, Ángela? Muy bien. En el caso de Valerie ya finalizó. Ya. Excelente, avanzamos pues. De ahí tenemos, como dijimos, que los microorganismos se clasificaban en 3 reinos, ¿verdad? Ya hablamos del reino monera, que son los seres unicelulares, y de ahí tenemos el reino protista, que llamado también protoctista. Está integrado por organismos eucariotas, que la mayoría son unicelulares, incluye tanto autótrofos como heterótrofos. Este reino abarca las algas y los protozoarios. ¿Qué son las algas? Son organismos autótrofos, o sea, capaces de producir su propio alimento. Habitan lugares acuáticos o húmedos. Se les agrupa según el color, ya sean algas rojas, verdes, doradas y pardas. Son el primer eslabón de las cadenas alimenticias en los ecosistemas acuáticos. O sea, las algas vienen siendo como el pasto nuestro sistema, de nuestro ecosistema terrestre, donde el conejo comió pasto, la vaca comió pasto, luego a la vaca la devoramos nosotros, o la devora un león, un jaguar, en el caso de los mamuts, perdón, de los búfalos, que son vacas, animales salvajes, como familia de las vacas, por decirlo así, de los búfalos. El ñu también. Es así que podemos decir que las algas vienen siendo como el pasto que va a servir de, de alimento a todos los animales en el ecosistema acuático. Luego tenemos los protozoarios, siempre dentro del reino protista, que pueden ser autótrofos o heterótrofos. Son unicelulares y tienen gran variedad de formas. Viven en ambientes húmedos o acuáticos y algunos son parásitos. Oiga bien, se van a alimentar de bacterias, de las algas, producto de desecho de otros organismos y otros protozoos. Tenemos la ameba, mire, ¿ve? La ameba es un parásito, es un protozoario. La ameba usted la puede tener en su estómago como parásito y es un parásito dañino. Este sí no es beneficioso, sino que es dañino. Igual los animales pueden tener ameba cuando andan bastante diarrea. Es que de repente tienen un parásito, dicen, y es una ameba. Igual usted cuando anda así como con diarrea y de que come y come y que a veces no engorda, puede hacer que tenga amebas. Tienen que desparasitarla cada 6 meses. ¿Cuáles son los tipos de protozoarios? Bueno, según su estructura, para la locomoción, según por sus estructuras para la locomoción, se van a clasificar en flagelados, en sarcodinos, ciliados y esporozoarios, según su locomoción, ¿verdad? O sea, la forma de moverse. Igual, lo copiamos, cuando finalizamos, levantamos la mano y avanzamos.
Muy bien. ¿Cómo vamos? Ángela ya finalizó. ¿Valerie? Yo voy según sus estructuras. Muy bien. Para la locomoción, en flagelados, sarcodinos, ciliados y esporozoarios. Muy bien. De ahí pasamos a lo que es el reino fungi. Va escribiendo Ángela. Reino fungi. El reino fungi está compuesto por los hongos que habitan en lugares sombríos y Ya, húmedos. profe. Muy bien. Protistas beneficiosos. Decimos que las algas microscópicas producen la mayor cantidad de oxígeno a la Tierra mediante la fotosíntesis y las altas concentraciones de ciertos protozoarios forman el zooplancton y el fitoplancton. Bueno, ahora sí, pasamos con lo que es el reino fungi. Decimos que el reino fungi está compuesto por hongos que habitan en lugares sombríos y húmedos. La mayoría son multicelulares, por ejemplo, los champiñones y el moho del pan. Pocos son unicelulares como las levaduras. ¿A qué le ponen champiñones? ¿A qué comidas le ponen champiñones? Por ejemplo, al cordon bleu, a la pizza. ¿Sí? ¿Han probado la pizza con champiñones, Ángela y Valerie? Yo no. Sí. Es muy rica, ¿verdad? Igual el cordon bleu, que es una especie de pollo hornado, o, bueno, hornado, a veces es solo frito con unas salsas ahí, una salsa blanca y le ponen champiñones y el sabor es agradable. Algunos hongos van a provocar enfermedades. Otros, como la levadura del pan, se utilizan en la elaboración de alimentos. Y esta parte, cuando el pan ya se arruina, se crea un moho que se pone como hasta verde, que se pone como azul, blanco y negro. Eso se llama moho. Y en consecuencia, esto es un hongo. Al final, eso es un hongo. Ya no se puede consumir el pan así. Está dañado. Bien, copiamos para seguir avanzando.
Muy bien. ¿Finalizaron, niños? Ya voy los seres humanos. Muy bien. Yo también, profe. Hay problemas de conectividad, ¿verdad? Vamos, pues, para que pasemos con el siguiente tema. Resúmeme en una palabra. ¿Cuál es la educación formal? ¿Cuál es la educación? Ok, ok. Finalizamos ahora sí. Niñas. Ya, Listo. ya, Ángela. profe. Sí, Muy bien. De ahí decimos que el virus, sí. los virus son microorganismos formados por moléculas, no son células, por lo general se encuentran en medios húmedos como la boca, las heces, o sea, el pupú, en la sangre, etcétera, y tienen características especiales únicas. Este no lo vamos a copiar. Ahora bien, coloreé las características de los organismos del reino Monera. Aquí están, ¿ven? Son unicelulares, pueden ser bacterias o cianobacterias y viven en varios medios. Estas son las características. Después usted me debe escribir 3 ejemplos de organismos de cada reino, 3 del reino bacteria, 3 del reino protista y 3 del reino fungi. Luego me va a investigar las diferencias entre las características de las diferencias entre las bacterias, entre los protistas y los virus. ¿Qué podemos decir de los virus? Que los virus no son células. Esa es una característica. ¿Cuáles son los ejemplos de bacterias? Tenemos los cocos, los espiroquetas, las cianobacterias. Esos son ejemplos. Bien. ¿Cuáles son ejemplos del reino protista? Los paramecios, las amebas y las algas verdes. ¿Cuáles son ejemplos del reino fungi? Las setas, o sea, los hongos, los mohos y las levaduras. Tomamos un curso, pertenece a la educación formal, porque se supone que en un curso Ya, profe.
Ya, profe. ¿Finalizaron? Sí, Muy bien. Entonces de ahí Sí. tenemos lo que son las funciones microbianas. Decimos que las funciones microbianas, antes de que se descubrieran los microorganismos, las personas sospechaban de su existencia por los efectos que provocaban el ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con el desarrollo de la microbiología se ha conocido cómo interactúan con el ambiente y con los demás organismos, perjudicando o beneficiando a los ecosistemas. En la Tierra, la materia no se destruye, sino que se va transformando, de manera que sus elementos van a circular en ciclos, propiciando la regeneración de la vida. O sea, si yo le pregunto, ¿la materia se destruye, verdadero o falso? Falso, porque la materia no se destruye, sino que se transforma. falso. Se transforma. La materia se transforma. No se destruye, sino que se transforma. Vamos, copiándola, pues.
Muy bien, finalizaron, ¿verdad? Ok, de ahí decimos que la dinámica de las interacciones entre especies de microorganismos y otros organismos es compleja y siempre tiende hacia el equilibrio. El equilibrio ambiental es donde los microorganismos cumplen diversas utilidades en el ambiente. Es como usted. Usted en su familia desempeña una función, su mamá desempeña una función, su papá desempeña una función, sus hermanos desempeñan una función. O sea, todos desempeñamos una función para darle equilibrio a nuestra familia. Entonces lo mismo pasa con los microorganismos. Participan en el flujo de materia y energía que se da en las cadenas alimenticias. Estos le van a dar armonía a la naturaleza. Mientras que el parasitismo, el mutualismo y el comensalismo son los tipos de simbiosis entre un microorganismo y otro organismo que puede ser unicelular o pluricelular. Lo mismo, lo copiamos.
Muy bien, ¿ya finalizaron? ¿Cuáles son esas teorías? Yo sí. Muy bien, vamos a esperar a que finalice Ángela. Bueno, de ahí tenemos que los microorganismos crecen en condiciones especiales del ambiente. La temperatura influye en su desarrollo, mientras que la presencia o ausencia de oxígeno va a determinar su tipo. Las interacciones entre los microorganismos y otro tipo de organismos pueden ser favorables o pueden ser dañinas en algunos casos. Va a depender del tipo de microorganismo. Tenemos el parasitismo, que el parasitismo es la relación en la cual un organismo se ve beneficiado y el otro dañado. Por ejemplo, el paludismo es causado por un protozoo. El paludismo es una enfermedad. De ahí tenemos el mutualismo, que es la relación entre organismos que pueden ser mutuamente beneficiados. Por ejemplo, las algas y los hongos permiten la formación de líquenes. Se benefician. Es un beneficio mutuo. En el comensalismo es una relación en donde hay un organismo que se beneficia y el otro no recibe ningún efecto, o sea, no daña ni recibe un beneficio. Por ejemplo, las bacterias en la piel causan el mal olor, pero no nos benefician ni nos dañan, solo es que causan el mal olor. Y vamos a seguir aprendiendo un poco. ¿Finalizaron, niñas? Niñas, ¿finalizaron? Yo voy por parasitismo. Sí. Muy bien. Sí, profe. ¿Usted ya terminó comensalismo, Valeria? Sí. Muy bien. Vamos a realizar las actividades entonces. Tenemos acá que complete las oraciones que utilice las palabras del recuadro. Por ejemplo, los plantas y las bacterias. Los
oxígeno y las bacterias, los fertilidad y las bacterias, los nitrógeno y las bacterias, los descomponen y las bacterias. ¿Cuál creen que sería la palabra que encaja aquí? Los hongos. Los hongos. Muy bien, los hongos. Está la número 1. Y las bacterias descomponen la materia. Luego las bacterias colaboran con la fertilidad ¿con la fertilidad de qué? De las Planta. Plantas. plantas. Muy bien. Absorbiendo el Oxígeno. oxígeno y el nitrógeno. Oxígeno. El oxígeno y el Y el nitrógeno. nitrógeno. Muy bien. Ahora, ¿qué se necesita para hacer yogur? ¿Qué se necesita para hacer yogur? Bueno, ¿qué es lo que necesitamos para poder realizar el yogur? Necesitamos una leche entera y bacterias. Eso es lo que necesita. Leche entera y bacterias. Ajá. De ahí, ¿qué es la Escherichia coli? La Escherichia coli es una bacteria que causa enfermedades gastrointestinales como la diarrea. Es una bacteria que causa enfermedades gastrointestinales. Eso es la Escherichia coli. Es una bacteria que causa enfermedades gastrointestinales. Luego tenemos que ¿qué se puede concluir de estas preguntas? Que las bacterias pueden ser beneficiosas y también perjudiciales, o sea, dañinas a la vez. Las bacterias pueden ser beneficiosas y dañinas a la vez. Eso es lo que podemos concluir. Bien. ¿Finalizaron? ¿Finalizaron? Sí. ¿Qué se puede concluir de estas dos preguntas? Que las bacterias son beneficiosas y perjudiciales o dañinas, ¿verdad? Como quiera. Bueno, y ahí finalizamos el día de hoy Sí. con la asignatura de Ciencias Naturales. Vamos con la siguiente.